Bueno, la verdad que te diría que igual que el resto de las semanas. Al final el equipo entrena muy bien, con una intensidad y una calidad increíble. Cada semana tiene pues ciertos tintes distintos que vienen un poco marcados del resultado anterior y de lo que nos viene por delante, pero en verdad intentamos mantener una estabilidad. Al final cada semana nos da aprendizajes nuevos y pues son los entrenamientos, los días en los que podemos y esas horas en las que podemos seguir mejorando como equipo, y en este caso yo veo a los chicos entrenando con la misma intensidad de las semanas anteriores y a un nivel de comportamientos tácticos muy alto. Bueno, al final los esquemas como tal, si marcados, pueden partir de un inicio. En verdad partíamos de un 4-4-2 realmente, y lo único que pretendíamos pues tener un perfil de jugador arriba que pudiera ocupar ciertos espacios que en semanas atrás pues no estábamos ocupando, y que además, por cómo estaban defendiendo otros equipos, pues nos estaban quizá condicionando a ciertas zonas que no estamos sacando tanta ventaja como por ejemplo al final del año pasado. Y pues al final iremos modificando, iremos adaptándonos, cada partido nos demandará unas cosas, y en Avilés el Avilés nos demandaba unas cosas. Es verdad que creíamos que no iban a cambiar su modelo de juego, y así fue. En Pontevedra también lo creíamos y lo cambiaron, o sea que al final, pues oye, esto uno nunca sabe 100% cómo puede acertar, pero en ese sentido, pues nuevos ajustes que vamos haciendo para ir probando qué es lo que realmente para todos los jugadores, la plantilla, las características individuales y a nivel colectivas del equipo, pues de qué manera podemos realmente, con la idea que tenemos a nivel de modelo de juego desde el cuerpo técnico, pues acoplarnos todos y pues tocar esa tecla que nos ayude a acercarnos a ganar el mayor número de partidos posibles. No me sorprende, y no me sorprende porque cuando vinieron el año pasado, no sé exactamente si eran 6, 7 u 8 partidos los que llevaban sin ganar, y en la conversación que tuve con el entrenador me transmitió una tranquilidad enorme en cuanto a que ellos tenían claro que al final la idea era desarrollar jugadores, mantener una idea de juego, y que, pues oye, independientemente de lo que ocurriera, que iban a seguir en la misma línea. Lo bueno de ese tipo de clubes, si realmente lo cumplen a rajatabla, es que al final los entrenadores pues tienen una mayor tranquilidad para poder seguir trabajando en la línea, y que a la larga pues trabajar de una misma manera durante mucho tiempo, y con ese tiempo pues al final posiblemente pues hay muchos automatismos y comportamientos que vienen trabajados durante muchas semanas y que a la larga te acaban dando rendimiento, ¿no? Entonces no me sorprende. Me parece un equipo que domina todas las fases del juego, que además tiene las cosas buenas de un filial y las cosas buenas de un equipo senior, ¿no? De un equipo más veterano, ¿no? Al final de un equipo que tenga jugadores con más experiencia, y es un equipo que defiende muy bien, que tiene muy claro que quiere transitar, que además defienden rocosos porque saben que luego una de las cosas que tienen como fortalezas son esas transiciones con las que ya han hecho varios goles a lo largo de la temporada. Y luego a nivel ofensivo pues es un equipo con mucho dinamismo, con muy buenos jugadores. Ya los jugadores que tenía el año pasado han incorporado jugadores que encima vienen de haber competido incluso en categorías superiores a segunda red, que les está aportando muchísimo. Y buenas individualidades, muy buen colectivo, muy buen dominio de las fases del juego, de las diferentes fases, e ideas muy claras. Por lo tanto, insisto, luego están teniendo una eficacia goleadora increíble por la calidad que tienen, pero no me sorprende, viendo sus 5 partidos, no me sorprende que estén donde están. Pues mira, se me pone hasta la piel de gallina, y al final lo veníamos comentando durante toda la semana. Es que cuando eres jugador, pues fíjate, me retiré hace 8 años ya, pero parece que fue ayer. Cuando eres jugador y sientes el apoyo de la afición, hay algo que es difícil de transmitir, pero que seguramente tiene mucho que ver con no tener tanto miedo a fallar, ¿no? Que al final, pues por suerte o por desgracia, todos, pues en ese sentido, vivimos una sociedad que penaliza mucho el error, ¿no? Entonces, si además de estar penalizado, pues imagínate que cometes un error en un partido y sientes que la afición te pueda criticar, pues eso disminuye el nivel de rendimiento de los jugadores, ¿no? De ahí esa parte mental que es tan importante. Entonces, cuando ves que tu afición, vas a partidos de visitante y pareces casi local, cuando ves que tu afición, cuando eres local, ruge, e incluso en los peores momentos, que yo, me quedo, siempre lo digo, que en los momentos fáciles es muy fácil que todos aplaudamos. Nos empata el Coruso a 2, cantan. Nos empata el otro día el Avilés a 2, cantan. Vamos a Pontevedra, 6-0, vamos allí, todos los que estaban, vamos, que no pasa nada, que es solo un partido. Es decir, ¿cómo se puede cuantificar esto? No hay una fórmula, pero sin duda alguna que es bestial. Ayuda. No sé cómo, no sé si algún día sacará una fórmula de cómo ayuda que alguien te apoye y te anime, y pues ahora mismo tenemos una comunión todos que fíjate, es lo único. Creo que a día de hoy no tengo ni miedo a los resultados. Creo que lo único que me podría decir es que algún día perdiéramos todo lo que tenemos,
porque me encanta. Al final creo que además es muy complicado como conseguir esa comunión en los clubes, donde al final pues siempre suele haber muchas más críticas, ¿no? Y ahora tenemos algo, afición, plantilla, directiva, cuerpo técnico, todos, que me parece mágico. Me parece algo que además es tan difícil de conseguir en esta sociedad actual, en este mundo en el que vivimos, en donde al final parece que todos los días estamos criticando, nos estamos restando los unos a los otros, ¿no? Con lo fácil y lo bonito que es ayudarse, ¿no? Y como siempre digo, pues mira, por ejemplo en mi caso, pues oye, que algún día saldré de aquí, espero y deseo que sea de buena manera, pero que hasta el día en el que esté, que vayamos todos en la misma línea. Yo todo lo que haga va a ir va a ser siempre pensando en el Unión. Los jugadores quieren hacerlo siempre lo mejor posible, no hay ningún jugador que no quiera hacerlo bien. Y joder, si tenemos esta afición ahora que van allí, que es una auténtica locura, que se ponen a gritar, a saltar, a cantar, que están todo el partido animando, que en el momento más difícil van y se ponen a cantar, que eso es lo que habla de una afición de un nivel tan top como la que tenemos, pues tío, no sé cuánto suma, pero estoy convencido y soy un enamorado de pensar que esas cosas ayudan y nos ayudan a rendir a todos mucho mejor, a estar más felices, y todo eso pues nos acerca a poder tener un mejor resultado.